encantado, pues, les decía, de que estén aquí con nosotros y vamos a empezar a muy buena hora nuestra sesión de hoy viernes. Así que va a ayudarnos gentilmente nuestro secretario ad hoc en este momento, Andrés Villegas, que nos va a ayudar. Entonces, señor secretario, adelante a ver qué hacemos hoy en el orden del día. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos. El orden del día propuesto para hoy, 5 de junio del 2024, es: primero, apertura de la sesión a cargo del académico presidente, arquitecto Gonzalo Garavito. 2, lectura y aprobación del proyecto del orden del día. 3, himno de Bogotá. 4, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 5, palabras del presidente. 6, presentación de la conferencia del día titulado Vida y legado de don Leo Kopp, a cargo del académico de número don Luis Enrique Gómez Casabianca. 7, almuerzo, cortesía de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. 8, comentarios de los asistentes a la conferencia del día. 9, proposiciones y asuntos varios. Está leída el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. En consideración para aprobar el orden del día. Bueno, está aprobado el orden del día. Entonces, el primer punto sería... estamos ya en el segundo punto, tercer punto. Tercer punto. Entonces vamos a escuchar el himno de Bogotá, este himno de pie. Cuarto punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Doy lectura, señor presidente, al acta de la sesión académica del 8 de mayo de 2024. El 8 de mayo de 2024, siendo las 11 a.m., por previa citación del presidente, don Gonzalo Garavito Silva, se reunió la Academia de Historia de Bogotá de manera presencial en el Museo Mercedes Sierra en Chicó para escuchar la conferencia Raíces Bogotanas, a cargo de don Carlos Roberto Sanabria Gómez, para obtener el ingreso como miembro correspondiente en la institución con la asistencia de las siguientes personas: Gonzalo Garavito Silva, presidente; José María Obando Garrido, vicepresidente; doña Mariela Vargas Osorno, secretaria académica ad hoc; miembros de número: doña Mercedes Medina de Pacheco, doña María Clara Ospina Hernández, don Benjamín Gaitán Villegas, don Jorge Guzmán Moreno, Andrés Villegas Cortés. Miembros correspondientes: Pablo Uribe Ricaurte, José Asunción Suárez Núñez. Niño. Invitados: alumnos de la Universidad Sergio Arboleda, María Fernanda Garavito, doctor Germán Nieto, doctora Claudia Margarita Gómez, doctor Raúl Acosta, doña María del Pilar Vargas, doctora Carmen Sanabria Gómez, doctor Juan Manuel Gómez, doctora Diana Cáceres, doctora María Fernanda Martínez, doctor Raúl Montoya. Primero, apertura de la sesión a cargo del académico presidente.
Saludos a los asistentes. Segundo, lectura y aprobación del proyecto del acta de orden del día. La académica secretaria dio lectura al orden del día del 8 de mayo, el cual fue aprobado por los asistentes. Tercero, himno de Bogotá. Los asistentes de pie entonaron el himno. Cuarto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. La secretaria académica ad hoc, Mariela Vargas Osorno, procedió a dar lectura al acta de la sesión académica del 8 de mayo. Terminada la lectura, el acta fue aprobada por unanimidad por los miembros presentes. Quinto, palabras del presidente. El académico presidente don Gonzalo Garavito Silva hace y propone una reflexión sobre la actualidad social en contraste con la recién pasada del siglo XX. Pone énfasis en los cambios generacionales y a las hoy realidades tecnológicas. De esta solicita la atención a los académicos para acercarse a esas novedades con el fin de cumplir de mejor manera su principal misión, la divulgación de esos trabajos de investigaciones históricas, y alude, entre otras, las posibilidades a producciones académicas audiovisuales. Acude para este fin a la calidad de los académicos actuales y pone de presente sus cualidades no solo de investigadores, sino sus posibilidades al ser profesionales en variadas disciplinas. Dar una mirada necesaria a los alternativos desarrollos de la inteligencia artificial con miradas creativas y reuniones para discutir estas bondades y posibles utilidades con ellas para dar pasos firmes en el futuro institucional. Sexto, presentación por parte del académico correspondiente, don Pablo Uribe Ricaurte. El recipiendario recibe de manos del presidente el diploma que lo acredita como nuevo miembro correspondiente de la institución, y luego de manos de sus más apreciados allegados le entregan la venera y el escudo, insignias de su pertenencia a la academia. Octavo, almuerzo cortesía de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá. Noveno, presentación del libro. Mercedes Medina de Pacheco relata cómo surge esta magnífica obra, Colombia entre mi morral. El milagro ocurre en la población de Guaduas, Cundinamarca, retirada del bullicio y una mecedora, para lograr crear para la juventud colombiana su bello libro, mientras percibe los aromas de su jardín. Décimo, proposiciones y varios. Se hicieron comentarios a la conferencia y se dieron las felicitaciones al conferencista. No habiendo otro tema por tratar, se levantó la sesión a las 2 de la tarde. Gonzalo Garavito Silva, presidente. Mariela Vargas Osorno, secretaria académica ad hoc. Leído, señor presidente, el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, señor secretario. Sometemos pues a la aprobación del acta. Quinto, palabras del presidente, arquitecto Gonzalo Garavito Silva. Bueno, yo no quiero extenderme porque generalmente se pone un poquitico que se hace extenso las presentaciones. Simplemente voy a hacer algunos comentarios. Primero, resaltar la importancia de la conferencia de hoy, que toca un tema que realmente poco se trata en la historia, que es la del comercio, la de la industria, etcétera, etcétera. Personajes que generalmente son olvidados porque solo se quedan en el aspecto muy social. Aquí en las academias de historia debemos resaltarlos, cosa que vamos a escuchar de nuestro académico Luis Enrique Gómez Casabian. Doctor Gonzalo Garavito Silva, presidente de la Academia de Historia de Bogotá. Doctor José María Ovajo Garrido, vicepresidente. Doctor Andrés Villegas Cortés, secretario ad hoc. Doctor Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras de Ornatos. Doctor Jorge Guzmán Moreno, presidente de la Academia. Padre Mauricio Uribe. Queridas María Carolina Luis, respetados académicos, queridos invitados, estimados estudiantes de la Universidad Santiago. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bluetooth mode. Sí, gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y presentarles este trabajo que he titulado Vida y legado de W.
Colombia en general no ha sido un país dado a la inmigración. Durante el periodo colonial, esa estuvo severamente restringida y solo en tiempos de la independencia empezaron a llegar al país viajeros extranjeros, en primera instancia ingleses, franceses, alemanes e italianos. Unos estaban de paso y continuaron su camino, en tanto que otros arribaron con la intención de establecerse en nuestro país. Venían por distintos motivos, a trabajar en la minería, la ganadería, el cultivo del tabaco, la silvicultura, en las ferrerías o el comercio. Unos cuantos llegaron con la intención de ejercer las artes, la medicina o la ingeniería, e hicieron valiosos aportes al desarrollo de nuevos sectores. De hecho, fueron ellos quienes trajeron los primeros elementos de la industrialización. Uno de los inmigrantes más significativos llegados a Colombia a fines del siglo XIX fue el alemán Leo Siegfried Kopp, quien arribó en 1876 a los 18 años de edad con la intención de hacer fortuna. En breves años se convertirá en una figura capital en la historia del desarrollo comercial e industrial de Colombia. Leo Kopp había nacido en Offenbach, Alemania, el 14 de agosto de 1858. Fue hijo del sastre Leopold Kopp Schloss y de doña Johanna Koppel, quienes tuvieron 7 hijos además de Leo. La suya era una familia de origen judío y posiblemente pobre, como fue el caso de Lord Rothschild en sus inicios. Pero la situación empezó a cambiar cuando, según refiere Martínez Ruiz, los judíos recibieron derechos ciudadanos como resultado de la guerra civil de 1848 en la región de Baviera, por lo cual Leopold, padre, obtuvo un permiso de trabajo en 1852 y pudo abrir un negocio de ropa en Offenbach del Maine. La familia comenzó a prosperar y se trasladó a Frankfurt del Maine, en donde un día decidieron partir los hermanos Leo y Emil Kopp con dirección a Colombia, en la lejana Sudamérica. Ya eran ciudadanos alemanes, pues la unificación de Alemania se completó en 1871, año en que se proclamó también el Imperio Alemán. Al parecer, Leo y Emil ingresaron al país por Santander, vía Maracaibo, en 1876, y se establecieron inicialmente en Bucaramanga. ¿Por qué escogieron a Colombia y específicamente al departamento de Santander como su destino? Es posible que fuese debido a los relatos y cartas que enviaba a sus conocidos Geo von Humberto, quien se había radicado allí unos años atrás, había prosperado y promovió la inmigración de alemanes a la región. Leo y Emil conocieron allí a los hermanos Santiago y Carlos Castelo, también de origen judío, con quienes hicieron amistad y pronto empezaron a trabajar. En 1879, Leo fundó la casa comercial Kopp y Castelo en asocio con los hermanos Castelo. Esta empresa pronto adquirió importancia en la actividad de exportación e importación de bienes con relaciones en Hamburgo y Bremen. Una fotografía de la época muestra al joven Leo ataviado como para ir a la selva. Es probable que una de sus líneas de negocios se basara en la silvicultura, la explotación de los recursos de la selva, donde se obtenían productos como la quina, el caucho, la tagua y pigmentos vegetales tales como el añil, que tenían muy buen mercado en Europa. Trabajaron inicialmente en Bucaramanga y luego en el Socorro. Allí los hermanos Kopp fundaron la cervecería alemana Kopp y compañía, con varios socios, entre ellos los hermanos Castell. En 1879, Leo Kopp y sus socios abrieron en Bogotá una sede de la sociedad Kopp y Castell. En el artículo Espuma de Oro, publicado en la revista Semana, se anota que si bien el aporte de Leo a la firma fue menor con respecto al realizado por los hermanos Castell, que fueron 6.000 pesos oro frente a 22.000 pesos oro, aportó la garantía de un crédito abierto en Europa no menor a 50.000 pesos. Poco después, Leo contrajo matrimonio con la hermana de sus socios, Mari Castelo González, quien había nacido en Bogotá el 13 de febrero de 1863. Se casaron por lo civil en las oficinas del Consulado Británico en Bogotá,
en 1882, y posteriormente el matrimonio se realizó por lo católico en la iglesia de San Victorino en Bogotá. El reconocimiento social que pronto alcanzó don Leo Koch, sus relaciones con Europa y las conexiones políticas que hizo, le valieron que fuese nombrado cónsul ad honorem de Colombia en Colonia, Alemania, mediante decreto 729 del 8 de agosto de 1883, firmado por el presidente Otárola. Más tarde, Emil Koch fue nombrado cónsul general de Grecia, y Leo Koch recibió también el cargo de cónsul general de Suecia. Ludwig, el otro hermano, fue nombrado cónsul de Grecia en Alemania. Hasta el momento, Leo Koch se había destacado especialmente en el ramo del comercio, pero en 1889 la sociedad Koch y Castello compró un lote en Bogotá para adquirir una cervecería. Al año siguiente, esta sociedad fue liquidada y Leo Koch, con nuevos accionistas, fundó la sociedad Bavaria Koch Deutsche Bierbrauerei, que traduce Bavaria Cervecería Alemana de Koch, una empresa que simplemente será conocida como Bavaria. El lote, situado al noroccidente de la iglesia de San Diego, entonces en las afueras de la ciudad, tenía 7 hectáreas, 70.000 metros cuadrados. El diseño de la fábrica se basó en un modelo alemán que fue adaptado a las condiciones del lugar por el ingeniero Alejandro Manrique Canales. La fábrica se hizo con una elaborada arquitectura de ladrillo ornamentada con gran detalle, según refiere el arquitecto Fernando Correa. El arquitecto fue traído del Chircal de don Pantaleón Gaitán, el abuelo de nuestro querido compañero Benjamín. Las modernas instalaciones, un perfecto ejemplo de la arquitectura industrial alemana del siglo XIX, fueron inauguradas en 1891. Bavaria fue la primera empresa para la que se construyó un edificio especialmente diseñado para uso industrial y la primera en registrar los nombres de sus productos. Entre estos estuvieron las cervezas Doppel, Bock, Tres Emperadores y Don Quijote. Así, don Leo Koch se convirtió en uno de los iniciadores de la industria moderna en nuestro país. En Bogotá, don Leo Koch, como destacado industrial, siguió relacionándose con la élite social de la época y tomó el liderazgo de diversas iniciativas que han de impactar el desarrollo económico, urbano, social y cultural de la ciudad, dejando tras de sí un legado de gran trascendencia. En Bogotá ya existían algunas fábricas de cerveza, como la cervecería de Samuel Sayer, iniciada en 1845, la cervecería Cuervo, que fue fundada por Ángel Cuervo con la ayuda de su hermano Rufino José Cuervo, la cervecería Inglesa de 1885, que se encontraban a medio camino entre lo artesanal y lo industrial. En otras ciudades había empresas similares, también de alcance local. Leo Koch y Mari Castelo tuvieron 4 hijos: Guillermo, Leo Gutierre, Juanita y Daniel. Guillermo, el primogénito, nacido en 1894, será unos años más tarde, a partir de 1927, quien suceda a su padre en la dirección de la empresa Bavaria. El segundo hijo, Leo R., viajó a Europa a prestar su servicio militar en el ejército alemán y a su regreso se casó con doña Olga Dávila, hija del empresario samario José Domingo Dávila. Tras unos años de feliz matrimonio, Leo R. murió y doña Olga contrajo matrimonio con Alfonso López Pumarejo, que fue presidente de la República en 2 ocasiones. Por su parte, Juanita Koch falleció a la corta edad de 19 años. Daniel Koch, el cuarto hermano, escapó de su casa siendo niño, quizá con la intención de evitar ser enviado a Alemania, y se radicó en Sasalma, donde su padre lo buscó infructuosamente para que volviera a casa. Daniel se distanció por completo de la familia y poco se sabe de él, excepto que tuvo una hija llamada Pilar del Socorro Koch. En 1895, don Leo Koch compró la cervecería Inglesa, que fue la primera empresa del mismo ramo
adquirida por Bavaria en un proceso de integración horizontal. La rebautizó Tivoli. En otra parte, en los terrenos de la cervecería inglesa, el señor Koch fundó en 1896 la fábrica de vidrio Fenicia para producir envases y sustituir las botellas importadas. Asimismo, don Leo adquirió unas minas de carbón en Zipacón para obtener el combustible necesario para sus fábricas y fomentó el cultivo de cebada en la sabana de Bogotá, materia prima esencial para la producción de cerveza. La historiadora Adriana María Suárez Mayor señala que la cervecería Bavaria comenzó el loteo de un terreno que había comprado en 1896 dentro de la propiedad conocida como Altos de San Diego. En procura de facilitarles a los trabajadores la adquisición de los predios, la empresa otorgó una serie de préstamos que fueron amortizados con base en hipotecas que aquellos debían pagar por medio de cuotas extraídas de su salario. Lo más novedoso de este barrio, no obstante, fue el empleo del sistema de autoconstrucción, tanto para edificar las viviendas como para habilitar el área construida. El mecanismo de acción fue organizar jornadas laborales entre todos los vecinos con el propósito de adelantar las obras que fueran necesarias, como creación de calles, apertura de las zanjas de desagüe y alcantarillado. Están construyendo la iglesia y la plaza del mercado. Según las capacidades económicas del propietario, las casas podían ser erigidas o no en barro pisado, tener una o dos ventanas, presentar adornos de yeso, cubiertas frontales en pintura, etc. La tónica general, empero, fue aprovechar la pendiente para acabar sótanos que serían destinados a servir como cuartos de habitación. Hasta aquí la historiadora Suárez Mayor. Vemos unas imágenes de barrio de Perseverancia. Inicialmente las casas eran de color blanco, con el tiempo las han pintado de colores, pero alcanzan a notarse los trabajos en yesería que tienen sus fachadas. Para la época en que se inició Bavaria, existían algunas pequeñas cervecerías y las personas más acomodadas en ocasiones consumían cerveza importada. Pero las clases populares eran aficionadas a la chicha, una bebida de origen indígena obtenida a partir de la fermentación del maíz. Los médicos consideraban muy negativo su consumo debido a las condiciones antihigiénicas en que solía prepararse y afirmaban que causaba daños físicos y mentales a sus usuarios. Sin embargo, era más barata que la cerveza y existía una larga afición a ella. Don Leo Koch ha de librar una larga lucha para desplazar esa bebida autóctona y masificar el consumo de la cerveza. Incluso adelantará campañas denigrando el uso de la chicha y advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos. Así, por ejemplo, se acuñaron los eslogans de que la chicha embrutece, no tome bebidas fermentadas. Las cárceles se llenan de gentes que toman chicha. La chicha en el centro del crimen y otros similares. La guerra civil que afectó al país entre 1889 y 1902 causó graves daños, trastornos y complicaciones a nivel nacional. Aunque Bogotá no llegó a ser atacada directamente, sí se dificultó su conexión con otras regiones y para las fábricas se hizo difícil el normal suministro de materias primas, así como la importación de maquinaria. Sin embargo, en esos años, la ciudad experimentó un avance que ha de beneficiar a las incipientes fábricas de la época. En 1900 se inauguró el servicio de luz eléctrica a nivel domiciliario por parte de la empresa de los hermanos Amper y pronto se empezó a suministrar también fuerza motriz. Tras la guerra, en 1904 se inició el gobierno del general Reyes. El proteccionismo y el desarrollo de infraestructura aplicados por el general Reyes crearon un entorno de grandes oportunidades, lo cual favoreció a empresas como Bavaria. Lucía Rojas de Perón señala que el general Reyes resolvió avalar personalmente la bondad de la cerveza por sus propiedades higiénicas y alimenticias. Su fotografía fue impresa en la etiqueta de la bebida para mayor garantía de la botella que debían acoger los colombianos en contra de la antihigiénica y malsana chicha de ancestro indígena. Hasta aquí, Rojas de Perón.
En 1904, con Leo Koch, en asocio con el industrial Eduardo Sanger, estableció esa empresa, la fábrica de cerveza inglesa Bohemia. Bogotá para esa época avanzaba en los campos de la industrialización, desarrollo comercial, financiero y de infraestructura, lo cual redundaría en un ecosistema económico más complejo y avanzado. Fueron años de transformación para la capital. Por motivo del primer centenario de la independencia nacional, en 1910, Bavaria lanzó al mercado la cerveza La Pola, en homenaje a la heroína Policarpa Salabarrieta. Desde entonces, en el lenguaje coloquial y popular, la palabra cola pasó a convertirse para muchos en un sinónimo de cerveza. En el Parque de la Independencia se realizó ese año una feria agrícola e industrial en la que participaron Bavaria y la cervecería Tivoli con sus productos. Don Leo Koch hizo parte de la masonería, en la que alcanzó el grado 30. Era una institución que había colaborado en la independencia nacional, aunque luego algunas de sus logias participaron en conspiraciones políticas. A principios del siglo XX, probablemente ya no ejercían ese tipo de actividades, limitándose a establecer relaciones políticas, económicas y burocráticas, impulsar agendas de carácter liberal y apoyar algunos asuntos de interés para la comunidad. Quizá a don Leo, como comerciante industrial, simplemente le interesaban las conexiones que podían depararle esa afiliación. El profesor de Historia Empresarial, Elber Verdugo, señala que don Leo también tuvo un negocio de finca raíz, que trabajó en la compra y venta de bienes raíces en los barrios Chapinero, La Nieve, Las Aguas y Las Cruces, que fueron de los edificios que construyeron en aquella época. En 1919, el edificio de la fábrica fue restaurado por primera vez por el arquitecto Alberto Manrique Martín, hijo del constructor original. En 1919, don Leo Koch viajó a Europa con su hijo Guillermo con la intención de conseguir nuevos accionistas para Bavaria, pues se estaba requiriendo una inyección de capital. En 1922, esas gestiones se concretaron con la venta a la empresa holandesa Handel de un importante paquete de acciones, lo que la convirtió en la principal accionista de Bavaria. Por la misma época, en 1923, el arquitecto Alberto Manrique Martín hizo la casa Koch para Leopoldo Koch, hijo, y su esposa, doña Olga Dávila Alzamora, edificación que años más tarde doña Olga vendería a la logia masónica. Don Leo solía ir a veranear a su finca situada en La Esperanza, Cundinamarca, al occidente de Bogotá, donde tenía una lujosa casa y disfrutaba del clima templado, el aire sano y cargado de esencias, el paisaje tropical, que más tarde pintaría Galicia, y la vegetación exuberante. Allí murió el 15 de septiembre de 1927. Tenía 69 años, en los cuales se había pasado 51 en Colombia. El señor Koch no solo fue un exitoso empresario, El señor Koch no solo fue un exitoso empresario que marcó un hito para el comercio y la industria de la cerveza en Colombia, sino también fue una persona comprometida en ayudar a los menos favorecidos. Luis Fernando Molina, en su libro Leo S. Koch, 1858-1927, Historia de un diccionario, rememora que el alemán abordó causas como la lucha contra la lepra, ayudó a que sus trabajadores adquirieran vivienda, creó las primeras salacunas para las mujeres que tenían hijos y trabajaban, y garantizó la salud y un buen sueldo cuando en Colombia todavía no existían los derechos laborales. Un tiempo después surgió una nueva leyenda urbana en Bogotá, entre las clases populares, cuando la tumba de don Leo Koch empezó a ser objeto de romerías. En aquel lugar, situado en el cementerio central, se colocó una estatua de Koch, que curiosamente no representa su imagen, sino al pensador de Rodin, y tiene el rostro de Bolívar. Como don Leo tuviese fama de hombre bueno y generoso, empezó a ser considerado por algunos como un santo, de lo cual surgió la costumbre de llevarle flores a su mausoleo y pedirle favores hablándole al oído de su estatua. Hay quienes afirman que los ha ayudado
especialmente a conseguir trabajo, lo cual ha seguido fomentando esa nueva modalidad de religiosidad popular. Con la desaparición de Don Leo, terminó la primera etapa en la historia de Bavaria. La segunda etapa va de 1927 a 1943 con la presidencia de su hijo Guillermo Koch Castelo. Contrajo matrimonio con doña Ana Restrepo Portocarrero. Fueron padres de Juanita Koch Uribe, quien se casó con Camilo Sáenz Camacho. Bavaria continuó su ascenso con algunos altibajos, como el que se presentó entre 1939 y 1945 debido a la Guerra Mundial, pero se siguió expandiendo, convirtiéndose y consolidándose como la principal industria cervecera y una de las principales empresas del país. Doña Mari Castelo González, la viuda de Don Leo Koch, falleció en Bogotá el 26 de julio de 1933. Por su parte, su hijo Leopoldo Koch Castelo murió en 1938. A su vez, Guillermo Koch Castelo murió en 1973. La empresa continuó su avance con la participación de nuevos accionistas, principalmente colombianos. La rivalidad entre la cerveza y la chicha prosiguió por varios años más, pero, refiere doña Lucía Rojas, el golpe final de defunción al brebaje autóctono se lo aceptó la ley de Jarano, impulsada por el entonces ministro de Salud, el doctor Antonio Bejarano, en 1948. A partir de ese momento, ya sin rivales, se abrió paso la industria cervecera. Don Leo Koch fue un impulsor del comercio y la industria a través de empresas como Koch y Castelo, la cervecería alemana Koch y compañía, el Bazar de la Cruz, la cervecería Bavaria, Vidrios Fenicia y la fábrica de cerveza inglesa Bohemia. También se destacó pionero de la responsabilidad social empresarial al construir el barrio La Perseverancia y brindar una serie de beneficios hasta entonces desconocidos a sus trabajadores. Asimismo, impulsó la urbanización de Bogotá al adquirir lotes y construir viviendas en distintos sectores de la ciudad. Fomentó renglones tradicionales de la economía, como la agricultura y la minería, e igualmente impulsó otros nuevos, como la industria y el cine. Además, ayudó a generar un cambio en las costumbres populares al promover el reemplazo de la chicha por la cerveza, una bebida cualitativamente superior, lo cual redundó en una mejora de la salubridad pública. Así lo consideraron los médicos de la época, entre ellos el doctor Antonio Bejarano. Para finalizar, si se analiza la vida de Don Leo Koch en relación con los planteamientos de los teóricos de la historia empresarial acerca del papel del empresario en la sociedad, podemos afirmar que su trayectoria coincide con lo expuesto con Cantillón, quien afirmaba que los empresarios son los que afrontan el riesgo y la incertidumbre. Con Marshall, quien decía que la empresa es uno de los agentes esenciales del desarrollo económico. Con Schumpeter, quien asignaba a la labor del empresario un papel central en la economía, y con Chandler, quien hacía hincapié en la capacidad transformadora de la actividad empresarial y las cuestiones de la sociedad. Con esto finalizamos. A todos, muchas gracias por su atención.